¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente comenzando un nuevo capítulo de Sin Fronteras en TV Ciudad junto a Maite Sarasola. Bienvenida. Hanna Gabart, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contentos hoy porque vamos a estar hablando de economía, pero no solamente del mundo económico que tenemos, sino de las distintas alternativas y opciones que se presentan. Sí, porque la economía de mercado capitalista se rige por dos reglas principales. Estamos hablando del afán de lucro y también de la competencia con el capital y el dinero como únicos objetivos finales, pero no como medios. En ese contexto surgen nuevas alternativas que precisamente plantean alcanzar modelos económicos más sustentables, igualitarios, democráticos, apuntando a una nueva forma de pensar la prosperidad. ¿Cuáles son las alternativas que se proponen para un modelo que se dice se está agotando? ¿Qué limitaciones tienen los estados nacionales para implementar estas posibles medidas alternativas? Y también nos vamos a estar preguntando cómo avanzar en soluciones que son supranacionales. De todos estos temas hablamos hoy en Sin Fronteras. Comenzamos el análisis recibiendo a Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Solemos hablar, ¿no?, de lo que son las disputas geopolíticas, pero quizás no nos centramos tanto a veces en lo que es este agotamiento, un modelo, ¿no?, que hay quienes lo sostienen tanto. ¿Cómo podemos vincular estas dos cuestiones? Sí, hay que vincularlas porque en realidad son cosas distintas, aunque a mí me parece que en esta época es como las dos caras de una misma moneda. Es imposible no tratar de verlas como un proceso que se retroalimenta además. Entonces, es verdad que nuestro foco siempre ha estado más en la transición hegemónica, en esta disputa sobre todo entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China. Es bastante razonable porque tiene una materialidad que nos ha permitido explicar muchas de las cosas que nos pasan, que le pasan al mundo, pero también que le pasan a nuestra región. Pero este asunto, es muy bueno el término que usaste de agotamiento, ¿no? Es una crisis que no es una crisis puntual. ¿Y por qué digo que es una cara de la misma moneda? Porque al convivir ambas tensiones, uno tiene que ir observando, sobre todo, cuál es el resultado de esa especie de confluencia. Y esto de la crisis del sistema o el agotamiento, pocas veces tuvo tanta materialidad como lo vimos en esta época, ¿no? Es común decir crisis sanitaria, la pandemia. Crisis sobre la paz, la guerra. Pero algunos han dicho que estamos frente a una tormenta perfecta, ¿no? Es algo que nunca pasó, que hubiera una simultaneidad de crisis. Están estas dos que yo decía, pero está la más importante de todas, que es la crisis ambiental. Y esta sí que es nueva para la humanidad. Nunca hubo una perspectiva de estar al borde de un abismo, ¿no? Las declaraciones en la última Asamblea de Naciones Unidas ponen los pelos de punta, ¿no? Hay una imagen de que estamos como en una gran sartén, cocinándonos a fuego lento, ¿no? O el propio secretario general cuando dijo abrimos las puertas del infierno. Entonces, si querés un dato concreto, este año va a ser el más cálido de la historia, ¿no? Industrial. Es que nada de esto está fuera de análisis científicos, es decir, salvo los negacionistas de ultraderecha, todo el mundo asume que efectivamente está pasando lo que se dijo hace 30 años. Y que simplemente lo fuimos dejando pasar y no puede ocurrir otra cosa que agravarse. Entonces, y aceleradamente, además. Sí, eso más aceleradamente de lo que esperábamos. Más frecuente, los eventos son más frecuentes y más potentes. Entonces, la crisis ambiental es, de esa tormenta perfecta, claramente la crisis más potente. Después, podríamos decirle crisis de convivencia, este asunto de las guerras, porque siempre decimos, ¿no?, como si hubiera una sola, y hay muchos conflictos en el planeta que tienen que ver con eso, con la incapacidad de convivir. Después, una crisis que al norte le molesta mucho que la mencionemos, pero es la crisis de la movilidad humana, ¿no? Las migraciones, dicho de otra manera. La gente, millones de personas queriendo trasladarse, muriendo en ese... Miles muriendo, exacto. Sí, en el Mediterráneo, por ejemplo, con Europa, que muchas veces... Sí, sí. O en la frontera de Estados Unidos, ¿no? En el Darién, en la frontera de Estados Unidos. Después hay una crisis que la tratamos varias veces, y yo creo que es una de las más representativas de esta época, junto con la ambiental, que es la desigualdad. O dicho de otra manera, el aumento de la riqueza en muy pocas manos. Nunca pasó en la historia de la humanidad que hubiera tanta riqueza tan mal repartida, y eso es una bomba de tiempo. No es climática, pero es social, y después estalla, como hemos visto en muchos países.
Yo también diría que hay una crisis de seguridad, porque esto todo el mundo lo va a entender más rápido, porque todos sentimos inseguridad frente a un actor que es múltiple, pero que todos ubicamos en la lógica del crimen organizado, ¿no? Que tiene carácter transnacional. Y eso me lleva a decir que en todo esto que yo mencioné, que son 5 crisis, hay un denominador común, que es que son globales. No se pueden resolver solamente dentro de un país, por más que ese país tenga muchos recursos. Es decir, nadie sale de esa especie de tormenta perfecta, nadie sale solo. Entonces, solo se puede resolver a escala global y tenemos que asumir que por lo tanto son desafíos de la humanidad, no de una parte. Y esto sí que cambió, porque antes se veían las crisis como parte sobre todo de los países subdesarrollados, con las regiones pobres, el mundo rico tenía la capacidad de desarrollarse mientras que los demás vivíamos en crisis. Estos temas ahora nos involucran a todos, no es que nos afecten a todos por igual, pero nos involucran a todos y así vamos camino a una situación en donde todos tenemos un fin marcado. Es decir, no se salva, la pandemia demostró eso, ¿no? Se podía tener mucha plata para tener vacunas y efectivamente quienes tuvieron plata tuvieron mejores condiciones, pero al final la solución final tenía que ver con que todos pudieran, el planeta entero estuviera en condiciones de no ser la fuente de un cultivo nuevo. Entonces, y yo creo que eso es el gran aprendizaje de esta época, que no alcanza con la suma de los países para intentar resolver estas cosas. Por eso también hacen crisis los organismos internacionales. Entonces, acá viene un asunto que es muy complejo, pero que tarde o temprano va a funcionar, y yo apelo mucho a las nuevas generaciones, que es empezar a construir un sentido, un interés común. La idea de que estamos en el mismo barco. Yo lo digo simple, sé que es complicadísimo, porque a contrapelo de esto viene la idea del nacionalismo, ¿no? De un discurso de cerrar fronteras, de sentirnos parte de una bandera, de un país, de un himno. Eso está calando hondo porque la gente siente la incertidumbre de la crisis. La respuesta nunca puede ser esa. La respuesta es, tenemos que responder en conjunto, tenemos que sentirnos que somos parte de un mismo planeta y que esas soluciones nos requieren a todos. Y yo ahí insisto bastante en esta idea que vos decías del agotamiento, ¿no? Porque algunos van a defender que esto se resuelve con un parche. O sea, bueno, es una etapa. Entonces hay que aplicar alguna cosita. Varias veces pasó en este sistema, que no es el único que existió en la humanidad, hubo otros. Anterior a este estuvo el feudalismo, esta es la versión del capitalismo. Es decir, alguno puede decir, bueno, sí, pero ajustando acá, mejorando esto, bueno, ahora quedó claro que no alcanza, que esta etapa, esta crisis, este agotamiento requiere de otro tipo de alternativa. Y eso es un problema, porque no aparece clara una alternativa, como en otras épocas que se discutía en relación a 2 sistemas. Entonces, esta es una crisis estructural, está en el corazón del sistema, y esto es muy interesante, porque lo dicen los que lo inventaron. Lo mismo que hizo exitoso este sistema, lo está haciendo insostenible, que es la concepción de la acumulación. Es decir, el motor más fuerte que este sistema inventó es la idea de acumular, de la libertad para acumular, la creatividad, la competencia. El problema es que eso está llegando a un punto que nadie calculó cuando se creó este sistema, que es el agotamiento de los recursos. Es decir, nadie pensó que esa sucesión de acumulación nos iba a llevar a un momento en donde no hubiera nada para repartir, o peor, lo que estábamos usando ponía en riesgo el planeta. Esta reflexión no la hace solo quienes critican al sistema, la hacen los que piensan el sistema. Hay una frase famosa de Soros, uno de los multimillonarios más importantes de la historia de la humanidad, que él dice, nosotros no sabemos parar, porque nos dedicamos a acumular, a construir riqueza, a concentrar riqueza. No somos los que tenemos que poner límites, porque somos los que tiene que venir de otro lado. Bueno, eso no ha pasado, y yo creo que justamente el mundo rico se está dando cuenta de eso. En la discusión de la CELAC y la Unión Europea fue muy interesante que una parte de los europeos dijeran, nosotros estamos asumiendo que el modelo de desarrollo no puede ser el nuestro. Y eso funcionó en mi generación. En mi generación la lucha por el bienestar era decir, nosotros queremos tener el desarrollo que tiene el mundo desarrollado. Por eso se decía subdesarrollo, por eso se decía en vías de desarrollo. Teníamos un modelo de un estado de bienestar, Eso, si se aplica a nivel planetario, el planeta no dura 2 días. Es decir, hay un modelo
que ya no se puede replicar. No es solo un problema de decir, bueno, unos tienen y otros no tienen y por lo tanto la solución es que todos tengan. Hay que cambiar el paradigma y yo creo que eso es muy de esta época y por eso es tan importante la discusión del agotamiento, no la discusión de los parches, de las soluciones puntuales. Y sí, convive con una disputa geopolítica que es la que hemos tratado durante todos estos tiempos. Y a propósito de esa disputa, Álvaro, la de China y Estados Unidos, ¿es parte del debate sobre los modelos alternativos o existen otras? Sabés que sí y no, porque es parte, pero no lo resume ni le da salida. Y esto acá me voy a pelear con muchos, ¿no? Porque hay admiradores así como hay admiradores del sistema actual, hay admiradores del modelo chino, ¿no? Yo no tengo duda que entre Oriente y Occidente hay diferencias importantes, entre Estados Unidos y China, que son las dos grandes potencias que tienen esta disputa hegemónica, pero yo creo que no se trata de un sistema alternativo. Lo que ha hecho China es jugar adentro del sistema. Y algunos, esto es muy polémico, porque todavía hay discusiones sobre cómo caracterizar el modelo chino, pero hay una definición muy simplista que dice capitalismo de Estado. Es decir, es el sistema capitalista con una conducción centralizada en el Estado, con un partido único. Entonces, por eso se dice mucho que no es una nueva Guerra Fría, porque la Guerra Fría original era efectivamente la disputa de dos modelos. Era el socialismo versus el capitalismo. Y el final de la historia, que decían algunos autores, ocurrió cuando cayó el muro y cuando es el derrocamiento y finalmente el final de la experiencia de la Unión Soviética. Y por lo tanto el derrumbe del socialismo real. Eso era una disputa de dos modelos. El actual, yo la verdad que tengo bastantes dudas, ¿no? Hay una interdependencia en este momento que nunca la hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. China crece a partir del comercio con Occidente y de las inversiones de empresas norteamericanas y de Europa en China. Sí, se retroalimentan constantemente. Absolutamente, pero la palabra es interdependencia, porque por eso es tan tensa la situación, no en términos militares como era la Guerra Fría, sino en términos de guerra comercial, porque tienen interdependencia, por eso cortar esos lazos es muy difícil. Es lazos comerciales, lazos productivos, lazos financieros. Una parte enorme de la deuda norteamericana está en China, en los bancos chinos. Entonces, eso no pasó nunca en la disputa anterior de la Guerra Fría porque efectivamente eran dos modelos que confrontaban. Esto no lo es. Por lo tanto, yo no lo imagino como una disputa alternativa, sino como una disputa de potencias dentro del mismo sistema. Entonces está pendiente el debate de cuál sería un sistema alternativo. Si alguno me defiende que el sistema alternativo es China, yo le preguntaría, ¿y qué pasa con la democracia? Porque si hay algo que está claro, que en China no hay democracia tal como nosotros la entendemos. Entonces, porque después viene la hipocresía de que como todos quieren comerciar con China, se callan la boca, pero efectivamente, desde el punto de vista de Occidente y de los países que concebimos la vida en sociedad, en democracia, en China no la hay. Entonces, ¿ese va a ser el modelo alternativo a esto que se está agotando? Yo creo que no es. Entonces, está pendiente, Janó, discutir y poner sobre la mesa. Hay puntas, ¿no? Empieza a haber, en primer lugar, hay un diagnóstico de que esto no da para más. Entonces, que hay que encontrar otras alternativas. Todavía no hay un sistema, digamos, estructural, coherente, que pueda dar la imagen. Algunos siguen defendiendo esa idea detrás del paradigma del socialismo, pero bueno, venimos de muy recientemente la experiencia de ese fracaso, que puede ser por razones distintas de la que la teoría indica, pero lo cierto es que yo no visualizo a China ni a la experiencia de Asia como la alternativa al sistema, sino como una disputa de poder adentro del sistema. Álvaro, en los siguientes bloques en el programa vamos a compartir dos miradas económicas diferentes, pero me quedé pensando un poco lo que decías en la democracia y todo eso, pero puntualmente, ¿qué papel juegan los asuntos económicos en este tema? Son centrales, pero haces bien en poner la democracia también, porque el que crea que esto solamente es un cambio de paradigma económico se equivoca. Es verdad que todo sistema tiene que tener una referencia económica. Lo tuvo el feudalismo, y se agotó en un momento, y lo superó un capitalismo que es muy distinto que el que conocemos ahora. Era un avance, esa visión del capitalismo era un avance en relación a una sociedad absolutamente desigual, poco creativa, con un nivel de concentración del poder, no tanto del poder económico, sino del poder en relación a la vida de la gente. Entonces,
El capitalismo ideal tuvo un empuje muy fuerte de transformación y tuvo un paradigma económico que ha ido mutando. Y no es lo mismo el capitalismo original que el capitalismo actual, que es global y es financiero. Y que por lo tanto tiene muy poco que ver con la economía real, por ejemplo. Se habla, vamos a ver en los bloques siguientes, y yo ahí ya me callo porque vienen especialistas aquí, ¿no? Para pensar los temas de la economía global, precisamente, de la economía alternativa, pero también de cómo influir en la economía actual en clave global. Ahora, vuelvo a lo que decías de la democracia, porque en realidad un sistema no se puede pensar solo desde la perspectiva económica. No puede no tener una mirada económica, pero tiene que pensarse sobre todo desde la política. Por eso es tan importante la democracia. No podemos pensar en clave, no sé, almacén. Alcanza con que arreglemos la pata económica y cómo se vive en sociedad. Y eso es política. Entonces, por eso es tan importante discutir la democracia, porque si vamos hacia el modelo chino, alguien va a tener que explicarnos qué hacemos con la democracia. Entonces, pero te agrego una cosa más profunda, que esa yo creo que es la que está más sobre la mesa ahora, que es la dimensión cultural. O sea, o hay mucho de guerra cultural, ¿no? Es que, claro, pero es que si o hacemos un debate de ese estilo, o ninguno de los problemas que yo dije al principio, que son críticos, van a resolverse. Porque un asunto central de nuestra época es la cultura del consumo. Todos nos acostumbramos, y no me separo de eso, a vivir de una manera que es insostenible. Y estoy hablando de Uruguay, país dependiente, subdesarrollado, igual nos comportamos de esa manera. Tratamos de tener todo lo posible, como si eso fuera sinónimo de felicidad. Entonces, en esta época hay una contradicción central entre consumo y naturaleza. Entonces, por eso yo decía que no podemos seguir el paradigma del mundo desarrollado, porque si todos queremos vivir como viven en el norte, sí, con el despilfarro increíble de que un porcentaje enorme de la comida se tira, de que se cambia todo en minutos, de que es cuestión de cambiar el auto, de tener más de uno. Hablábamos de Estados Unidos la otra vez particularmente. Exactamente, si viviéramos ese paradigma. Entonces, ahí hay un cambio cultural. Eso no se resuelve con economía, porque no alcanza, no hay crecimiento posible, ni distribución posible que luego sea coherente con mantener el planeta. Entonces, ese es un cambio cultural. El otro cambio cultural, que tiene mucho que ver con el triunfo de la hegemonía cultural de este sistema, es el individualismo. Si cada uno piensa por sí mismo y para sí mismo, no hay camino de salida. Y tiene mucho que ver con lo del consumo, porque ambas cosas se potencian. Entonces, es lo que le es funcional al sistema, ¿no? Porque sí, si uno empieza a pensar más en comunidad y no tanto en consumir, y la felicidad pasa a ser algo que no es equivalente a me compré el último celular, el sistema cae de alguna manera. Sí, pero el problema es que el sistema ahora, por eso yo decía que el éxito, que es esos tipos de, digamos, de presión y de estímulo, llegó al límite de algo que no se sostiene en términos de la naturaleza. Entonces, ahí está el límite, no en una cosa teórica, conceptual, de decir es injusto. Es obvio que es injusto, pero sin embargo funcionó. Es obvio que genera desigualdad, pero la gente lo termina asimilando. Entonces, es muy exitoso. Sin embargo, tiene el límite de la sustentabilidad del planeta. Entonces, y ahí que los ricos más poderosos estén pensando en esto desde hace tiempo. El foro de Davos, que es donde se juntan los mega ricos y van los presidentes de los países, incluso de las potencias, a escuchar lo que dicen, hace tiempo que está planteando esto como un asunto central, porque entre otras cosas están preocupados también porque viven acá. Se acaba el mundo a ellos. A menos que en un momento se encuentre una solución alternativa, que sea ir a vivir a otro lado, que algunos la están experimentando. Sí, te iba a decir, algunos la están pensando. Sí, entonces, y por eso también los recursos económicos van a valer para eso, quién se salva y quién no. Pero mientras sea vivir aquí en esta casita común que se llama planeta Tierra, estamos todos en el mismo barco y ahí hay un límite objetivo que solo puede ser superado con un cambio cultural que implique una forma de vivir distinta, una forma de pensar la felicidad, el bien común. De eso va a hablar alguien hoy aquí en el programa, ¿no? Es decir, cómo cambiar el paradigma. Y eso es un asunto cultural, no es ni económico, en parte es político, pero fundamentalmente va a la raíz más profunda de las sociedades y de las personas, que es el extracto cultural. Antes de ir a la última, si algo tuvo la pandemia, digamos, de positivo, fue poner a todo el mundo en el mismo lugar en alguna medida, ¿no? Más allá de las diferencias y matices que después hubo. Sí, dicen que hay mucha evidencia de que se ha reflexionado en pandemia sobre estas cuestiones, ¿no? Hay una teoría, sobre todo en el norte, porque aquí no nos podemos dar ese lujo. El día que un problema nos ataque a todos. Sí, pero mirá el lujo que iba a decir, se llama la gran renuncia.
en países como Estados Unidos y en Europa, un montón de gente renunció a sus trabajos para dedicarse más a la vida privada, a los cuidados, a tener una vida más simple que conecta más con emociones, con cuestiones más cercanas. Eso pasó, claro, son países donde hay condiciones básicas cubiertas, ¿no? Esas cosas aquí, esos lujos no nos podemos dar, pero estoy hablando de millones de personas, ¿eh? Generó incluso un impacto en empresas que empezaron a perder a sus trabajadores, es decir, porque cambia precisamente un aspecto cultural, que es qué priorizás en tu vida. Yo creo que ahí las nuevas generaciones, de quienes están en lugares de privilegio que pueden hacerlo, aclaro eso antes, pero las nuevas generaciones están cuestionando eso, sí, me parece. Muchísimo. Muchísimo, y yo por eso soy optimista. Sé que todo lo que digo suena terrible, ¿no? Pero yo creo que precisamente frente a eso la respuesta es la conciencia. Y la conciencia la tienen las nuevas generaciones. Por eso hace un rato dije que yo pertenezco a otra generación donde nuestro paradigma era vivir como el norte. Como ni nos cuestionábamos este asunto de que en el medio nos íbamos llevando todo puesto. Era la industrialización, el desarrollo, tener más consumo, mejores salarios. Bueno, hay un límite para eso que está ahora entre nosotros y nosotras. No es una teoría. Durante mucho tiempo parecía una teoría, pero como dice Jano, las cosas que vivimos ya nos han demostrado que esto ya vino para quedarse y la respuesta tiene que ser de esa profundidad. Nos vamos. Muy bien, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Hacemos una pausa y enseguida retomamos aquí en Sin Fronteras este tema que nos ocupa en el día de hoy. Segundo bloque de Sin Fronteras vamos a analizar algunos aspectos que a nivel económico están siendo tratados a nivel global, como es, por ejemplo, la necesidad de una tributación global. Para ello recibimos al integrante del Comité de Naciones Unidas en Tributación a la Riqueza y ex subsecretario de Economía de nuestro país, Pablo Ferreri. Bienvenido, Pablo, un gusto. Muy buenas noches, una enorme alegría estar aquí con ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Pablo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó recientemente a lo que sería la primera cumbre latinoamericana por una tributación global. ¿Cuál es la importancia de, en este momento y en este sistema, discutir una tributación global? Bueno, tiene sentido discutirlo a nivel global, dado que hoy por hoy tenemos una gobernanza que básicamente se rige por las directrices de la OCDE, la OCDE, que al final del día es una institución gobernada por los países más ricos del mundo. Estamos en un momento de una puja bastante interesante, donde varias regiones del mundo están queriendo darle más peso a Naciones Unidas en un ámbito más democrático. En estos días hubo una conferencia en Naciones Unidas donde se están dando los primeros pasos para generar una gobernanza sobre tributación global con sede en Naciones Unidas. Y yo creo que eso es un paso bien interesante. Pero después están también las iniciativas regionales que de alguna manera van atadas con este cambio hacia Naciones Unidas. Y el tema fiscal para América Latina y el Caribe es absolutamente central. ¿Esto por qué? Por los niveles elevados de pobreza, pero sobre todo de desigualdad que tiene nuestro continente. América Latina no es la región más pobre, pero es de lejos la región más desigual del mundo. Y esto se debe a que, en líneas generales, nuestras economías recaudan pocos impuestos y además recaudan mal. ¿Qué quiero decir con esto? Si miramos la presión tributaria de América Latina en promedio, es unos 12,5 puntos del PIB menos que la presión en promedio de los países de la OCDE. O sea, hay 12,5 puntos del PIB menos para hacer políticas públicas en promedio de lo que ocurre en los países industrializados. Y a su vez, tenemos sistemas tributarios que no solo recaudan poco, sino que están diseñados para recaudar mal. ¿Por qué? Porque el peso de los impuestos indirectos, como el IVA, es mucho mayor en los países de América Latina de lo que es en los países desarrollados. ¿Qué quiero decir con esto? El IVA es un impuesto que es fácil de recaudar, pero es injusto porque proporcionalmente lo pagan más quienes menos ingresos tienen. Entonces tenemos sistemas que no colaboran con aspectos redistributivos y además no recaudan lo suficiente para poder desplegar las políticas públicas que necesitamos. Y eso tiene efectos concretos. Por ejemplo, el 10% más rico de la población de América Latina captura 22 veces más ingresos que el 10% más pobre. 22 veces más ingresos.
El 10% más rico tiene algo más del 50% de los ingresos nacionales, en promedio en América Latina. Pero cuando vamos al stock de riqueza, el número es aún peor. El 10% más rico tiene aproximadamente el 80% de la riqueza acumulada. Y si tomamos el 1%, tiene aproximadamente el 41% de la riqueza acumulada. Entonces, esto no es casualidad, estos niveles de desigualdad, los 209 millones de pobres en América Latina, un 34% de la población total, no son casualidad. Y el principal dilema, el principal obstáculo a superar estos problemas es el dilema fiscal. Reitero, recaudamos poco y recaudamos mal. Pero además esto lleva muchas veces obviamente porque somos países soberanos en América Latina, a ciertas competencias para ver quién pone el impuesto más bajo, lo que se llama una competencia a la baja, para captar inversiones, donde el modelo está sustentado solamente en la exoneración de impuestos, sin ofrecer otras cuestiones, y eso hace que al final pierdan todos en su conjunto, porque cada vez las tasas tributarias son más bajas. Entonces, es necesario generar acuerdos regionales para que no se dé esa competencia hacia la baja, que haya cierta armonía, y por lo tanto los países puedan recaudar los recursos necesarios para poder financiar la vida en sociedad. De esta manera, por estos aspectos es importante generar acuerdos regionales, pero que a su vez nos permita no solo generar acuerdos hacia adentro de la región, sino también pararnos de una manera más fuerte frente a los desafíos globales como los que decían Naciones Unidas o la OCDE, porque por más que pasemos de un ámbito como la OCDE, de un club de países ricos, a un ámbito más democrático como el de Naciones Unidas, si América Latina no va con una postura coordinada, unida, al final del día el efecto para nuestra región sería prácticamente el mismo. Por eso, tanto para coordinar hacia adentro como para pararnos hacia afuera, los aspectos de coordinación en materia fiscal son centrales. Y fue muy buena la iniciativa que tomó el gobierno colombiano, con el presidente Petro y con quien ahora ya es ex ministro de Economía, José Antonio Campo, un gran ministro de Economía que tuvo Colombia, pero que continuó el ministro Bonilla, que es el actual ministro, de generar un acuerdo regional. Participaron muchos países, yo participé en esa cumbre no por representando a Uruguay, sino como experto internacional. Estaba Naciones Unidas, la CEPAL, bueno, el propio Banco Mundial, el PNUD, muchos organismos, varios países quienes hicieron punta, por decirlo de alguna manera, fueron Colombia, Chile y Brasil, pero se fueron sumando varios para tratar de por lo menos empezar a poner estos temas arriba de la mesa. Creo que es un paso no menor. ¿Y Uruguay en ese encuentro cómo se paró? No participó. No participó directamente. ¿Es una señal eso? Prefiero no hacer comentarios sobre el caso específico uruguayo. Yo tuve la oportunidad de participar como experto internacional. Había también un capítulo muy fuerte, porque yo creo que esto no es solo un tema de gobierno, es de la sociedad civil. La sociedad civil organizada es fundamental para discutir estas cosas. Y ahí sí, había representantes de la sociedad civil uruguaya, había representantes del PIT-CNT. El hecho de que se cobre más impuestos, por ejemplo, a las empresas, de que se coordinen entre los países, redundaría luego, por ejemplo, en una baja de impuestos a la población. Ya sé que lo estoy diciendo de manera grosera, pero ¿sería así? O sea, ¿se baja la presión a la población si se cobran impuestos en donde se tienen que cobrar también? Bueno, yo creo que hoy el problema de América Latina es que precisa reordenar mejor a quien le cobra, pero también precisa recaudar más. Ojo, esto que es una mirada, digamos, en promedio de la región, tiene excepciones, como el caso de Uruguay, Brasil o Argentina, que tienen presiones tributarias bastante más elevadas que el promedio de la región. Que pagamos, yo no diría muchos, sino que diría más impuestos que el promedio de América Latina. O sea, América Latina tiene una presión tributaria, reitero, 12,5 puntos del PIB menor que los países desarrollados. Uruguay está a medio camino entre el promedio de América Latina y el promedio de la OCDE. Yo diría, en el caso de Uruguay tiene una presión tributaria bastante acorde con su nivel de desarrollo relativo. Con esto quiero decir que la presión tributaria uruguaya no debería ser 5 puntos del PIB más alta, ni 7 puntos del PIB más alta, tampoco debería ser 5 puntos del PBI más baja. Sí, en el caso uruguayo específico, entiendo que hay espacio para generar aún mejor reordenamiento de los impuestos, esto es decir, quién paga qué. Para redistribuir mejor. Para redistribuir mejor, poniendo todavía más peso en los impuestos directos, aquellos que graban manifestaciones de riqueza o de mayores ingresos, para ir generando disminuciones en otros impuestos. Pero esto es un camino de muy largo plazo, que tuvo un hito muy fuerte en la reforma tributaria del 2007,
No me imagino cambios de la magnitud que ocurrieron en el 2007, pero los sistemas tributarios son sistemas vivos, es decir, atienden a una realidad que es cambiante y por lo tanto las respuestas también se van adecuando. Por ejemplo, en el 2007, cuando Uruguay hizo una reforma tributaria muy potente, los aspectos medioambientales no tenían el énfasis que tienen hoy y por lo tanto los estímulos a actividades limpias mediante exoneraciones de impuestos o los desestímulos a las contaminantes mediante el cobro de impuestos no eran un aspecto central. Bueno, esto hoy en el mundo cobra más relevancia y por lo tanto en Uruguay entiendo que eso en algún momento también va a estar arriba de la mesa. Pero volviendo a América Latina, donde Uruguay es una excepción, podemos decir, yo creo que el desafío fundamental es obtener más recursos para generar políticas públicas. Tenemos un tercio de la población viviendo en viviendas que no tienen acceso a saneamiento, por ejemplo. ¿Cómo interactúa eso con el cambio climático? Pablo, hablábamos de esas diferencias tributarias, particularmente en América Latina. ¿Cómo inciden, por algo que también tú dijiste, esta sea la región más desigual del mundo? ¿Qué impacto tiene el tema de la tributación en esa realidad? Bueno, es que yo creo que justamente como tenemos pocos recursos para después focalizar políticas públicas a aquellos que más necesitan de ellas, es un impedimento para el desarrollo. Pero segundo, cuando además los que más tienen no pagan su cuota parte de lo que les corresponde para financiar la vida en sociedad, esos círculos de desigualdad se potencian y se retroalimentan. Sobre todo además porque en América Latina tenemos también altos niveles de evasión tributaria. Y eso también refuerza la desigualdad. ¿Por qué? Porque quienes más evaden son los que tienen mayores ingresos y mayores medios para poder financiar asesoramiento que les diga cómo diseñar esquemas de evasión. Entonces, sistemas tributarios muchas veces diseñados para no ser muy progresivos, junto con niveles de evasión que permiten que quienes más tienen no paguen lo que está previsto, generan un combo que perpetúa y yo diría potencia la desigualdad. Y esa yo creo que es una de las trabas centrales para el desarrollo de un continente como el latinoamericano, ¿no? O sea, los altos niveles de desigualdad hacen que una parte muy fuerte de nuestra población no tenga las herramientas como para poder tener oportunidades de progreso y de mejora. Y eso es muy fuerte en términos generales, pero después cuando miramos con determinados sesgos como generacionales, de género o étnico y raciales, vemos situaciones de desigualdad extrema en América Latina. Me quedé pensando un poco, ¿sería realmente aplicable esto? Pensando en que justamente quienes se evaden o quienes se enriquecen no estarían como muy afín a esto. En ese sentido, ¿es necesario que exista un organismo que baje línea en ese sentido? Yo creo que los organismos internacionales con una gobernanza sólida pueden muchas veces ayudar a los países a guiarlos, a tomar medidas y de alguna manera también darles espalda. Pero al final del día esto también tiene una cuestión muy doméstica en cada país, las realidades son distintas. Obviamente esas élites que no pagan los impuestos que les corresponden también tienen enormes capacidades de presión y de lobby. Por eso podemos decir, a mí me gusta mucho decir porque lo creo además, que la política fiscal es la más política de las políticas públicas, porque es donde se expresa la puja de intereses de manera más nítida y más clara. Nadie quiere pagar impuestos. Por algo se llaman impuestos y no contribuciones voluntarias. Y por lo tanto, en muchos países de América Latina, con debilidades institucionales, eso hace que la capacidad de presión de determinados grupos de interés sea muy fuerte. Y por eso a veces el tener un respaldo internacional es bueno. Pero creo que también América Latina tiene ahí un capítulo muy fuerte, muy importante por delante, el fortalecimiento de sus instituciones, para que eso le permita ser por lo menos un poco más resistente a presiones que muchas veces hacen que no se tomen las decisiones que habría que tomar. Muy bien. Una cortita, pero el fortalecimiento de sus instituciones en un contexto que es actual, donde quizás la integración regional está atravesando por una crisis, ¿lo ves posible? Sí, yo me refiero primero al fortalecimiento institucional adentro de los países. Adentro. Porque claro, a veces nosotros miramos todo con la lógica uruguaya, por decirlo de alguna manera,
pero es un país bastante excepcional en el continente. O sea, Uruguay tiene una fortaleza institucional muy por encima del promedio latinoamericano, y uno que tiene la suerte de recorrer y asesorar en otros países, podés ver que esa fortaleza institucional de Uruguay no es la media, y por lo tanto la respuesta de la gobernanza y de los estados muchas veces es de inferior calidad que la que tiene Uruguay. Por eso ahí hay un desafío muy grande. Primero ordenar la casa para después sí pensar en coordinaciones regionales. La seguiremos entonces, Pablo Ferreira. No, Muchísimas gracias por un enorme acompañarnos. placer. Bien, hacemos una pausa y después nos vamos a meter en un proyecto bastante novedoso en cuanto a la economía, una alternativa económica que hasta ahora desconocida. Ya venimos. Entramos en el tercer y último bloque de Sin Fronteras, y para seguir analizando los temas económicos a nivel supranacional, en este bloque recibimos a Christian Fehlberg, austríaco. Es escritor, filólogo, profesor de economía, especialista en economía sostenible y alternativas para los mercados financieros, entre otras cosas bailarín también. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un gusto. Cristian, usted ha desarrollado un modelo internacional económico denominado economía del bien común, que es una alternativa real a las economías que conocemos, al capitalismo de mercado, también a la economía planificada. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las bases de este modelo? Pues la idea principal es muy sencilla, es la idea de que todas las actividades económicas estén orientadas al bien común. Pero esto no es una palabra vacía, sino está bien definido en el producto del bien común que reemplace al Producto Interior Bruto, y está definido democráticamente por la población. De ahí se deriva el balance del bien común para las empresas, que en primer lugar contribuyen al bienestar general, desde el clima estable hasta la cohesión social, y hasta también para inversiones. Se hace primero un examen del bien común para asegurar que cada proyecto financiado y cada inversión no haga ningún daño en el medio ambiente, en el tejido social, en la democracia, pero por supuesto también debe haber suficientes recursos financieros en un segundo lugar. ¿Pero cómo se implementa? ¿Cómo se aplica? Pues el primer paso ha sido que las primeras empresas voluntarias realizan un balance del bien común en el cual muestran que contribuyen a la estabilidad ecológica, a la cohesión social, a la justa distribución, al bienestar de los empleados y de los clientes. Y ahora tenemos más de 1000 empresas que lo están haciendo de forma voluntaria, y en el segundo paso el legislador tiene que hacer que este balance sea vinculante para todos, y más importante, que aquellas empresas con buenos resultados del balance obtengan, que hoy tienen precios más altos en los mercados porque tienen costes más altos, tienen una desventaja competitiva, pues que obtengan incentivos positivos, por ejemplo, prioridad en la contratación pública, o impuestos más bajos, o créditos más accesibles, mientras que las empresas que no cuidan el medio ambiente y que no respetan los derechos humanos y que calientan el clima, que paguen impuestos más altos y que que no obtengan una contratación pública, por ejemplo. Esto lo tiene que hacer el legislador. Y por encima de este nivel de la microeconomía de las empresas, en el nivel de la macroeconomía, esperamos a sustituir el PIB, el Producto Interior Bruto, que solamente es una agregación de cifras financieras que no dice nada sobre la felicidad, la salud y el bienestar de las personas. Un producto del bien común que mida directamente la salud, la felicidad, las relaciones y la cohesión social, la democracia, la ecología y la paz. Esto es el objetivo final de la economía. Y volviendo un poco a cómo se aplica a nivel nacional, ¿en qué países esto se está desarrollando? ¿Cómo ha sido la respuesta de los políticos, por ejemplo? Sí, pues es una iniciativa comparativamente joven. Ahora tenemos 13 años. Nació en el corazón de Europa. Ahora estamos en la mitad de los países europeos. Pero curiosamente ha habido un interés bastante fuerte en América Latina y hasta Japón también. Y creo que en América Latina porque hablamos del buen vivir como un fundamento filosófico de la idea, porque el buen vivir ofrece una relación sana entre la civilización humana y la naturaleza. Y esto es algo que en Europa hemos desaprendido, y por eso hemos tomado esta
es este elemento, esta inspiración de América Latina. Y así que estamos observando actividades en una cuarentena de países. En 11 países hay asociaciones legales para la promoción de la co-creación e implementación, no solamente en empresas, también en ayuntamientos, en universidades. Aquí estoy prácticamente solamente en universidades para presentar la idea, pero también para contribuir a la implementación. Y el 11º país ha sido Argentina en adherirse a la Federación Internacional. El 12º va a ser Japón. Y en algunos países hay más empresas privadas, en otros países hay más ayuntamientos, como en España, por ejemplo. Acaba de celebrarse el 10º aniversario del primer municipio del bien común. Y acá, en el Cono Sur, parece que las universidades tienen el mayor interés, desde la Nacional de Córdoba hasta la UDELAR, donde he dado varias clases, pero también en las primeras empresas. En Montevideo, en la primera empresa Ecotech, que ha sido auditada, tiene un certificado pues comprobado del bien común, y en Argentina también hay cada vez más empresas, así que es una iniciativa interseccional y vamos a ver en qué país vamos a conseguir qué tipo de prototipos. Y por supuesto el sueño es que el primer país del mundo reemplazca pues conscientemente, explícitamente el Producto Interior Bruto por un producto del bien común democráticamente compuesto. Y dado el tamaño óptimo de Uruguay, parecido al de Austria o del estado de Bután, y el estado de democracia modélico, diría yo, entre los países del mundo, yo creo que Uruguay podría ser un candidato óptimo para el primer producto del bien común democráticamente compuesto. Esto es mi sueño para este país. Cristian, hablábamos de los incentivos para que las empresas se sumen a esto, pero en un mundo donde hoy parece que todo está orientado hacia obtener el mayor rédito, a pesar de los daños que se puedan causar, bueno, ¿qué otros elementos se pueden manejar para que esas empresas dejen de tener ese tipo de criterio, digamos, expansionista económico y atiendan estas situaciones humanas? Porque en definitiva todo vuelve en contra, ¿no? Si no se atienden. Hablemos del cambio climático, por ejemplo. Sí, pues tenemos que dejar todo a favor, paso por paso, empezando por la educación, ¿no? Y por eso las universidades juegan un papel clave, porque en vez de contarnos la historia del Homo economicus, que no existe y solamente es una fantasía muy lejana de la realidad, podrían contarnos otra historia, podrían contarnos los economistas que la economía está para servir a todo el mundo y podemos cooperar y podemos ser empáticos y cuidarnos mutuamente. Eso es otra historia de la economía. De ahí podemos incentivar a aquellas empresas que por motivación intrínseca están haciendo bien. En la UDELAR hay un observatorio de las empresas que realizan un informe de sostenibilidad, que son 107 empresas ahora mismo, y el legislador podría no solamente observar a estas empresas que avanzan, que son la vanguardia, sino también proporcionarles incentivos. Y si las empresas más responsables y más sustentables pues gozan de prioridad en la contratación pública, en la promoción económica, estos serían los primeros pasos para hacer más grande y fortalecer este nuevo sector. Tal vez no es así, pero digo, de alguna manera es como una especie de presión al sistema político para que tome medidas que efectivamente favorezcan esta economía, la práctica de esta economía. A fin de cuentas estamos hablando de política económica, porque el sistema actual es un sistema legal y un sistema legal siempre es decidido por la política, así que no tenemos otra que hablar con la política para que cambie el marco legal de la economía, pero primero hay que pensarlo a través de la ciencia y de la educación, hay que mostrar que es factible a través de los pioneros, pero a fin de cuentas tiene que ser la política que tiene que rediseñar los mercados para que los mercados no sean capitalistas y no destruyan el medio ambiente y no aumenten la desigualdad y para que no arremeten contra la dignidad, sino para que respeten la dignidad y aumenten la cohesión de la sociedad y protejan los ecosistemas. Claro, y en Uruguay tenemos no solamente una democracia muy avanzada, así que tenemos al menos la posibilidad de que por si un movimiento popular fuese suficientemente fuerte, podría
sumar una u otra idea a través de una iniciativa popular. Eso es una alternativa que en muchos países no existe. Y pensando en lo que sería la implementación del modelo que ustedes proponen a nivel de Estado, ya no de empresa privada, ¿qué medidas ven como necesarias para implementar en un principio? ¿Cómo es la idea? El gobierno regional de Valencia ha empezado con un registro, ¿no? Un registro público de las empresas que realizan un balance del bien común u otra herramienta comparable de informe de sustentabilidad. Luego puede dar prioridad en la contratación pública, que es una quinta parte de la economía en muchos países. Puede dar prioridad en la promoción económica, empezando con los startups, ¿no? Las incubadoras pueden recibir ayudas del Estado a condición de que los startups sean sostenibles y orientados al bien común en vez de capitalistas. En los impuestos puede hacer que las empresas menos respetuosas con el medio ambiente y los derechos laborales y humanos paguen impuestos más altos y las empresas más responsables paguen impuestos menores. En la financiación, muy importante, los bancos del bien común las va a ver porque el primer banco ético, la banca ética, está aterrizando también en América Latina y la banca ética da créditos a condiciones más favorables a las empresas orientadas al bien común y a condiciones menos favorables a las empresas destructoras o si es que reciben algún crédito, ¿no? Las actividades económicas más destructoras, pues es importante que no reciban ningún tipo de financiación, ni del Banco del Bien Común, ni de la Bolsa Regional del Bien Común. Esto sería otra posible innovación para Uruguay. Cristian, teniendo en cuenta que ustedes, al menos que el modelo nace en Europa, ¿no? ¿Tienen una visión histórica de esto? ¿Hay como alguna especie de revisión en el entendido, por ejemplo, a la hora de implementarlo en Latinoamérica, de que en el continente europeo hay muchísimos países que fueron colonialistas y que explotaron otros países y se enriquecieron a costa de vidas, recursos de países del continente africano o mismo acá de América del Sur? ¿Pensás que quizás también tendría que haber, y pensándolo en una aplicación más supranacional del modelo, algún tipo de justicia en ese sentido también? Hay varios elementos de justicia en este modelo. Primero, estaba pensado para Europa, pero como hay tanto interés en otros continentes como por ejemplo América Latina, luego nos enteramos de que, por ejemplo, en una reunión con representantes de pueblos originarios, me dijeron, casi se dieron, y dijeron: Cristian, es bonito, linda historia que nos cuentes, pero nosotros no tenemos otra noción de la economía que aquella que debe estar orientada al bien común. Es la única noción de la economía que tenemos, así que mucha sintonía. Sí es que se realizan elementos de la economía del bien común en otras culturas, en otras partes, siempre se definen ahí autóctonamente y soberanamente. Por ejemplo, el producto del bien común sería una composición con un resultado abierto desde aquí, endógenamente. Nadie de ningún otro país pintaría nada en este ejercicio o intervendría. Y superando los efectos del colonialismo y previniendo efectos postcolonialistas, o sea, la repetición de la historia, pues proponemos, en vez del libre comercio, que vuelve a las mismas, a las andadas, proponemos un comercio mundial ético, cuyos objetivos son desde la protección de los derechos humanos, que incluyen la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, en primer lugar, hasta la protección de los ecosistemas, desde la biodiversidad hasta el clima, ¿no? Esto es una alternativa tanto al libre comercio como al proteccionismo. Y está vinculado con las relaciones financieras internacionales. Nosotros proponemos la cancelación de la deuda financiera del sur por la cancelación de la deuda ecológica del norte, ¿no? Esto sería una linda descarga de las deudas en ambos hemisferios. Podría contribuir a curar un poco la herida del colonialismo. ¿Qué empresas o gobiernos locales han tenido más éxito hasta ahora, Cristian, con la aplicación de este modelo? ¿Cuáles son? ¿Cómo han funcionado? Las que han avanzado un poco más. Pues las típicas empresas que realizan un balance del bien común son pequeñas o medianas
empresas familiares bien ancladas o arraigadas en sus regiones, con muy buenas redes con todos los grupos de contacto, desde la agricultura orgánica, a veces de la agricultura solidaria, en Andalucía, por ejemplo, en España, entre productores y consumidores, luego de todas las ramas de la artesanía. En Argentina, por ejemplo, en Tras la Sierra, es un molino integral orgánico o también una bodega hotel que está realizando las compras, porque la cadena de suministros es una vertiente importante del balance del bien común, y ellos han decidido comprar a kilómetro cero, es decir, en la medida que sea posible solamente de los vecinos. Si no es posible, por supuesto se puede comprar de más lejos y también realizar un comercio internacional, pero la prioridad está en lo local y lo regional. ¿Y esto se ha ido reformando sobre la marcha, Cristian? Es decir, sobre la base empírica, es decir, esto funciona, esto no, y además, ¿cómo han hecho para adaptarlo a las distintas realidades de los países? Porque una cosa es, por ejemplo, el mundo de la Unión Europea, donde existen determinadas reglas, determinadas cuestiones, y otra, por ejemplo, en América Latina, donde cada uno tiene su propio criterio en general, ¿no?, de cómo enfocar algunos temas, los del medio ambiente, por si acaso. Sí, el balance está en su quinta versión. Estamos ahora manejando el balance del bien común 5.0. Y lo interesante es que no ofrece tanto reglas, sino valores. Y los valores son idénticos. Y esto a lo mejor explica por qué la resonancia internacional es tan fuerte, porque los seres humanos, no importa que vivan en China o Chile o Austria, pertenecen a la misma especie. Por eso tenemos exactamente las mismas necesidades básicas, y los valores fundamentales de la gente tiene la función de proteger la satisfacción de las necesidades básicas. De ahí que las diferencias no son tan grandes, y la pregunta a la empresa uruguaya es la misma que a la empresa italiana, por ejemplo. ¿Cómo cumples tú con el criterio de la protección y estabilidad ecológica? Y luego la respuesta puede ser un poco diferente dependiendo de las condiciones del país, pero la pregunta es suficientemente abierta como para que la uruguaya pueda dar una respuesta ligeramente diferente a la italiana. Pero la pregunta es ¿cómo contribuyes tú al respeto de la dignidad humana? Yo creo que esta es casi la idéntica. ¿Y cómo contribuyes tú a la mayor cohesión social y distribución justa? Puede haber diferencias, pero creo que son matices. ¿Y consideras que es necesario que haya un cambio cultural más profundo también para que este modelo se pueda aplicar más a gran escala? Pues el cambio cultural empieza por la educación y por la política, ¿no? Y en la educación, en lo que estamos trabajando, entre otras con la UDELAR, con otras universidades en Argentina en esta visita, pero con cada vez más universidades en todo el mundo, es pues ofrecer otra narrativa sobre la economía. Y curiosamente la economía del bien común no es nada nuevo, sino que refleja exactamente el sentido de oikonomía que definió Aristóteles hace 2300 años. Él definía la oikonomía, la gestión de la casa, como una actividad orientada al bienestar de todos los que habitan en la casa, o sea, al bien común. Y él dice el dinero o el capital o otros bienes materiales solo son los medios como para ayudar a alcanzar estos objetivos. Y si esta relación entre fin y medio se invirtiese, si aspiráramos en primer lugar a más dinero, capital o bienes materiales, entonces esto ya no sería una economía, esto sería la perversión, la inversión, la perversión de la economía en Χρηματιστική, que es la acumulación de riquezas materiales. Estamos viendo la perversión entonces. Sí, hoy la llamamos capitalismo. Y el capitalismo existe, pero lo importante sería que la educación económica nos informara que el capitalismo es el contrario de economía, y entonces tendríamos la libre elección. ¿Preferimos un modelo de economía o de mercados capitalista, o preferimos un modelo de economía y también de mercados ético como la economía del bien común? Esta elección hoy ni la tenemos, porque en la educación económica se equipara la economía con el capitalismo, pero si se diferencia, entonces podemos dar prioridad al balance del bien común, al beneficio financiero. Podemos dar prioridad al balance
al balance financiero y el beneficio financiero, o podemos dar prioridad al bien común y el balance ético y poner este en un segundo lugar. Ahí podríamos diferenciar y elegir libremente. Cristian, para terminar brevemente, ya lo dijiste de alguna manera, pero ¿ves en Uruguay características que puedan hacer que, por ejemplo, en nuestro país prenda, como se dice popularmente aquí, o tenga más rápidamente una respuesta a esta propuesta por sus características? ¿Cómo ves al país? La verdad no conozco demasiado bien al país, tengo que confesar, pero el tamaño de Uruguay me parece óptimo, ¿no? Porque los pequeños países tienen más posibilidades de crear innovaciones sociales que luego se difundan en todo el mundo. Pensemos en Costa Rica, que no tiene ejército, pensemos en el estado de Bután, que tiene la felicidad nacional bruta, que ya sería una alternativa al PIB. Pensemos en países como Suiza o Islandia. Así que el tamaño es una condición óptima y también el modelo democrático. Sé que aquí hay dos herramientas para la soberanía, para la ciudadanía, para tanto parar una ley como también iniciar una ley. Y estos son recursos políticos notables que podrían utilizarse para implementar algo con lo cual la mayoría de la población está de acuerdo, y estos son al menos dos condicionantes muy favorables como para la implementación de una parte, un elemento y quizás incluso el modelo completo de la economía del bien común. Muy bien. Cristian Fellor, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por invitarme. Nos vamos. Nos vamos, llegamos al final de este programa de Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau.